Gloria al nombre del Señor para siempre. Aleluya. Gloria a mi Dios. Gloria a su santo nombre. Bendito sea el Señor, Dios de los ejércitos. Hay poder en Jesús. Hay poder en Jesús. Hay poder en Jesús. Hay poder en Jesús. Oh, gloria, aleluya. Santo, 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 santo. Aleluya. Aleluya. Grande es tu nombre. Bendito tu nombre. Bendito y alabado tu nombre. Aleluya. Alabanzas al Señor. Santo tu nombre. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre. Aleluya. Gloria a Dios. Santo, 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 santo. Aleluya. Gloria a tu nombre. Gloria, alabanzas al Santo de Israel. Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Damos alabanzas al Señor para siempre, hermanos, porque Dios ha sido bueno en grande manera. Podemos testificar que para siempre ha sido su misericordia. Oh, gloria a Dios, que nos tiene con vida, hermano, nos tiene con paz, con gozo, con victoria, hermano, en medio de las circunstancias por las que todos y cada uno de nosotros como humanos nos es necesario pasar. Yo quiero agradecer especialmente, hermanos, a aquellos que domingo a domingo, jueves a jueves, nos dan el privilegio de poder entrar a sus hermosos y benditos hogares, poderles ministrar la palabra del Señor, que ya no va a ser por mucho tiempo, hermano. Realmente solamente aquel que de verdad no cree en Dios es el que no cree que los tiempos son finales. Le digo por qué. Mire, nosotros no podemos partir de la muerte o de la resurrección del Maestro como algo infalible en cuanto a los tiempos, los años, los calendarios, porque digamos que en el traslape de los calendarios judíos a los cristianizados, luego a los paganos, hubieron pérdidas de años. Por ejemplo, antes del calendario gregoriano, por medio del cual ustedes y yo sabemos las fechas, existió el juliano. Y antes del juliano, cada orbe, cada pueblo tenía su propia calendarización. La que a usted y a mí nos sirve es la del pueblo hebreo, que es por medio de la cual Dios habló y sintetizó todos los eventos. Tal es el ejemplo del libro de Daniel, en donde el Señor le dice 70 semanas de años están establecidas para tu pueblo, oh Israel. Entonces, ¿cómo hacemos para nosotros poder datar de cuándo a cuándo, si realmente se perdió para efectos gentiles, se perdió la fecha original a partir de la cual nosotros podemos tomar en cuenta? Pero hay fechas que son imbatibles, como la que el Señor, cuando le dijo al apóstol, hermano, que él le preguntó: Señor, ¿y cuándo serán todas estas cosas? Cuando veáis que la higuera reverdece, en verdad os digo
que no pasará esa generación sin que todas estas cosas acontezcan. Esa generación comenzó el 14 de mayo de 1947, a tal extremo que Israel al día de hoy tiene 73 años de edad, y la Biblia dice están destinados a los hombres 70 años y 80 años a los más fuertes. ¿Ya me entiende? O sea, la media general son 70 años de vida a los humanos y 80 a los más fuertes, con las naturales discrepancias de enfermedades, de longevidad, de testimonios del poder de Dios. Pero ese es el promedio de esta raza en esta dispensación. Entonces escúcheme, hermano, si tomamos en cuenta que Israel, y el Señor dijo que esa generación no pasaría de la fundación del estado de Sion, porque a la Israel se le llama la higuera. Dios la llama, le pone seudónimo, un apelativo de higuera, la higuera. Israel es la higuera, y ya reverdeció, hermano. Lo que era un desierto abrasador, devorador, es un jardín hoy, una hermosura, un jardín de riego, un huerto de riego que lleva 73 años y va a cumplir 74 en el próximo mayo, de lo cual, si somos usted y yo matemáticos, si somos usted y yo estrictos en los tiempos, Israel no podría pasar de los 80 años, cosa que estamos a punto de ver. Le digo por qué. Porque entonces quedarían 6 años, o sea, lo máximo, ¿me entiende? Lo máximo. Él puede venir ya mañana, los 70 años de esta generación ya se cumplió. Pero sin embargo, pues Él extiende los periodos, Él acorta, Él aplaza, como a Él le place, hermano. Y aquí es donde yo quiero enfatizarle a usted lo siguiente. Como a nosotros los humanos ya nos quedan pocos días, así fueran 20 años, son pocos años. Hablo como iglesia, como gracia. Y luego ya viene, hermano, el periodo de la gran tribulación. Ese es el día de la ira de Dios. Y como hemos predicado en el pasado, la tribulación es la ira de Satanás en contra de los hombres. Pero la gran tribulación es la ira de Dios en contra de los hombres. Ahora, miren, hermanos, esta es una batalla de poderes que desdichadamente solo se realiza porque ustedes y yo no queremos entregar nuestra voluntad, nuestras áreas, y eso hace que el Espíritu de Dios se contriste. Eso hace que el Espíritu de Dios no pueda hacer todo lo que Él quiere hacer. Eso hace, hermano, que se alarguen los periodos, se acorten, y que no logremos llegar a la estatura tal y como el Señor lo quiere, a falta de la obediencia que se le presta al Espíritu Santo. Y como el libro de Génesis capítulo 6 dice: porque no para siempre contenderá mi espíritu con el espíritu del hombre. O sea, note, hermano, mire, hay un tiempo en que el Señor está, hermano, demandándonos oración, búsqueda, entrega, consagración. Pero hay un momento en que Él, hermano, se retrae. Y eso es lo que le ocurre a la iglesia. La iglesia deja de buscar al Señor. Y note, hermano, cuánto amaremos los humanos nuestra alma, cuánto miedo le tendremos a la muerte los humanos, que por menos de lo que ha hecho esta magistratura gubernamental, por 35 mil millones de veces menos, el que tenga oídos para oír, oiga y entienda, le hicieron grandes estragos a la magistratura anterior y a la anterior de él, que incluso la depusieron de su lugar de eminencia, por menos. ¿Por qué a esta no? Lógico, todo mundo tiene miedo de las infecciones, de contagiarse y morir. Y de ahí es de donde yo parto para decirle lo siguiente: Satanás es astuto, hermano. Él lleva, si se pudiera contar en años humanos, pues yo creo que antes del Big Bang, hermano, que no tengo ni la menor idea si se puede datar en el cronos natural,
¿Cuántos años hace que ocurrió si solo la Tierra tiene 4.500 millones de años de existir? Esa datación es infalible, es precisa y genuina. O sea, él tiene, por eso dice un dicho, que sabe más el diablo por viejo que por diablo. Él ha destruido, hermano, todo lo que se deja destruir. Es que él no puede, hermano, él no es soberano. Si ustedes o yo no le damos por dónde, si ustedes o yo no abrimos puerta, si ustedes o yo no nos apartamos de la voluntad de Dios, él no puede obrar, hermano. Mi pastor ponía el ejemplo de un niño que iba a la escuela y el perro siempre, los chuchos que le asustan a uno, hermano, se le tiraba, pero la cadena topaba y el niño ya aprendió a calcular la distancia del perro de manera que ya nunca le afectaba el alma. Así debe de ser nuestra alma. El enemigo tiene un lugar, un rango de trabajo, de precisión, que nosotros somos los que definimos si finalmente él nos muerde o no nos muerde. Y luego están aquellos pecados de omisión, sin intención, capítulo 19 del libro de los Salmos, parte final, donde David dice: y Señor, perdóname hasta de los pecados que me son ocultos, porque sí hay situaciones que salieron de nuestras manos y fallamos en ellas, más lo que creemos que es la voluntad de Dios y no lo. Todo eso entra en esa parte de tolerancia divina, de tolerancia de Dios, de perdón divino por misericordia. Ahora, esto se lo digo a raíz de lo siguiente, hermano. Mire, estamos tan terminando los días de la humanidad ya, que el amor de muchos, honestamente, se ha enfriado. Ahora yo me pregunto, ¿será que solo se enfrió el amor de muchos o que el Señor empezó a retraer su manto también? Porque miren, hermanos, yo lo prediqué ya y lo puede buscar en la biblioteca que nos provee la plataforma de Facebook. Pero, hermano, yo ya prediqué que la Biblia nunca le mencionó a Noé que él predicara para salvación a los humanos. Usted no lo va a hallar en ningún lugar. Tanto es que le dice: prepárate, hazte un arca para ti y tu familia. Y el Nuevo Testamento solo indica que Noé era un predicador de justicia, no un evangelista, como le dijeron a Pedro: y yo te haré pescador de hombres, y de una redada se convierte en 5,000, y de otra redada se convierte en 8,000, más sus familias. Ahí se formó una misión. Eso no se lo dicen a Noé. O sea que al final lo salvable de la generación de Noé era Noé y su familia. Y con todo y eso que su hijo Cam cometió en contra de él, hermano, incesto, se aprovechó de él sexualmente. O sea que la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe, pero también una fe sin obras es una fe muerta. Ahora, ¿por qué le explico yo esto? Porque nosotros tenemos que tener claro que en Sodoma y Gomorra, para que lo tenga más claro, fíjese que Abraham empieza a negociar con Dios, el amigo de Dios. Señor, por amor a 50, no hay 50, Abraham. Por amor a 40, no hay 40. Por amor a 30, no hay 30, 20, 10. Solo Lot, sus hijas y su esposa salieron de ahí. O sea, hermano, mire, yo lo que quiero es que usted entienda que nosotros hablamos con nuestros jefes, catedráticos, amigos, el mecánico, el doctor, el dentista, que no conoce a Cristo. Y nosotros no sabemos si su corazón, él lo tiene entregado plenamente a Satanás. Hace unos segundos que compraba yo el tiempo de aire para poder realizar esta predicación, vi a un muchacho horadado por todos lados con aretes de los gigantes, piercings, pero me llamó la atención todos los tatuajes que en honor al ancestro maya él tenía. Y digo, esto es nuevo, porque digamos que en las plantillas de los tatuajes son los tatuajes que ya tienen, digamos, en el norte y se van viniendo a nuestros países. Pero es primera vez que yo veo un juego completo de, digamos, de los Bactún, para decirle yo algo. Pues él los tenía todos. Tenía su nahual, que le llaman ellos, su protector.
en unos tatuajes hermosamente acabados, y el cuerpo, su piel, su dermis como un lienzo para eso. Ahora note, el comportamiento de él en la tienda donde yo estuve era un comportamiento supremacista, vulgar, prepotente, con ciertos detalles de odio, hermano, que le generan a él tener dentro de su cuerpo todos esos distintivos que el Antiguo Testamento, por lo menos, sí los tiene legislados, que no lo hagamos. El Señor ha dicho en su palabra: no te rasgarás, no te marcarás, no te agregarás, no te quitarás. Hermano, está legislado, por lo menos en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento entendemos que detrás de cada ídolo hay un demonio, dice la Biblia. Pues ese demonio se mete detrás de cada ídolo que él va poniendo como un dibujo, porque a él le recuerda su primera muerte. Por ejemplo, los mareros creo que se pintan 3 puntos para indicar no sé qué de muertes. Y eso, detrás de eso hay un demonio que maneja el carácter, que le da suerte, que le da dinero, que lo enferma, que lo sana, que lo casa, que lo divorcia. Ahora, esto se lo menciono, amén, de lo siguiente: nosotros estamos viviendo una época de tanta confusión. Y escuchen lo que le voy a decir. El problema del huerto no era que hubieran voces o que hubiera una voz. El huerto, de hecho, tenía muchas voces, hermano. Muchas voces que hablaban, muchas voces que exteriorizaban. Tanto es que llegó una voz muy cercana a Eva, su esposa, que era la voz de la serpiente. Y en la Biblia las mujeres es figura de la iglesia, de tal manera que no podemos evitar que la serpiente, los serpientes nos hablen. Lo que podemos evitar es que nos ministren, que eso fue lo que nuestra madre Eva no hizo. Ella permitió que la serpiente le hablara y que le ministrara, y ella se volcó hacia la serpiente y terminó de sierva de ella y sierva de ella toda su generación, hasta que por el nuevo nacimiento en Cristo Jesús nosotros fuimos hechos libres de toda cadena del infierno, de todo ancestro satánico y del pecado original que cometieron nuestros amados padres Adán y Eva. Gloria a Dios. Ahora escúcheme, oveja. Nosotros como pueblo del Señor estamos viviendo tiempos en que esa serpiente, que la Biblia le da el nombre de serpiente antigua, Satanás, está volviéndose a manifestar en los humanos. Y así como a Eva lo que hizo fue engañarla, pues también a la iglesia busca engañarla. Pero la va a engañar ¿cómo? Con doctrinas falsas, con doctrinas como la doctrina de la prosperidad, en la que si usted no tiene la economía, usted está maldito por Dios. Lo que predican esos pseudo hermanos, esas doctrinas de sanar a todo el mundo en grandes concentraciones, que se terminó para la pandemia. Efectivamente no se podían ni se pueden hacer aglomeraciones multitudinarias, pero para eso existe la televisión abierta, que supongo yo 1 hora en Canal 3, 7, 11, 13 en cadena sumaría tal vez la cantidad de entre 1 millón y 2 millones de quetzales, que a los grandes ministros de mi país, y no estoy dando nombres porque los que en mi país viven o saben de él, saben que me refiero a los hombres elitistas. 1 o 2 millones de quetzales es como quitarle un pelo al gato. O sea que no lo sentirían. ¿Pero por qué no lo hacen? Porque, hermano precioso, están atados, hombre. Porque este era un tiempo especial para detener esas potestades de angustia, de terror que cayó sobre nuestro país y sobre toda la humanidad. De que, fíjese que mi país fue tan atacado que en las primeras disposiciones que dio el mandatario de mi patria, se entendió por lo que él dijo, que había que usar mascarilla hasta dentro de las casas. Oiga, hermano, tanto es que se le tuvo que preguntar a él, porque él es médico y cirujano,
si también dentro de las casas, hermano? O sea, mire, y por supuesto, pues ya ahí él aclaró que no, pero en las anteriores declaraciones eso es lo que se entendía. O sea, perdóneme, hermano, aquí hay gente de niveles de coeficiente altísimo, y todos los sencillos como usted, como yo, hermano, pero cualquiera entendió que había que usar la mascarilla hasta dentro de la casa. Entonces había que usarla para dormir, para bañarse, para no ser, hermano. Ahora ahí es donde pudo haber entrado la iglesia de Cristo. Ahí es donde aquel que tenía, hermano, la economía, pudo haber glorificado el santo nombre de Dios. Y aún al que no cree en Jesucristo, al impío, al pecador, porque como la palabra es cual martillo, le hubiera sido el de libertad a sus almas, sabiendo que este no es el final. Este es inicio de dolores, de parto, de parir, de dar a luz. Y una grande realidad es que cuando empiezan los dolores de parto, no se detienen hasta que la criatura nace. O sea que esto empezó para ya no detenerse. Entramos ya al callejón sin salida, al patíbulo, hermano, donde todo esto se va a llevar a cabo, hermano. Ahora, todo lo que vemos es el enojo de Dios contra los humanos. La Argentina acaba de aprobar la ley del aborto. No recuerdo desde cuándo hasta cuándo, o sea, desde qué semana hasta qué semana. Pero si usted lee la ley de Nueva York, creo que la pueden interrumpir hasta la 9ª semana, hermano, o 14, no sé. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque los hombres, profesando ser sabios, se hicieron necios. No tuvieron a Dios en su noticia, dice la Biblia, hermano. O sea, hermano, olvídese de las otras naciones, olvídese de ellas y vuelva hacia usted. Usted da gracias cuando come. Usted da gracias antes de acostarse. Usted da gracias cuando se levanta. Consulta la Biblia, escucha alabanzas, escucha mensajes. Hermana, ora a Dios, ayuna a Dios, busca el rostro de Dios. Olvidémonos de todos y miremos la viga que hay en nuestro propio ojo y que no hacemos nada por sacarla. Porque si es una viga, es fácil de encontrarla, de sacarla, pero no queremos. El alma del hombre no quiere tener autoridad, no quiere tener sobre él autoridad. El hombre, hermano, por antonomasia, por instancias propias, quiere ser autónomo, pero no se puede según la Biblia, hermano. Y en ese orden de ideas, yo quiero que usted busque en su Biblia el segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, capítulo 18, por favor. Yo quiero pedirle por amor a Dios, como lo dice el enunciado del mensaje, en esta hora. Dice: cuando los elementos ayudan o se ponen en contra de los hombres, los elementos naturales. Estoy un poco afectado de mi garganta, hermano, estos días. Entre que ha habido lluvia, ha habido mucho calor, y esos cambios siempre generan alguna molestia en las gargantas. Pero aquí se narra algo, hermano. Cuando el rey David tuvo que pelear en contra de su propio hijo a causa de lo que le sobrevino por sus propios pecados y faltas. Fíjese, hermano, que no es lo mismo pelear contra un enemigo que pelear contra un hijo. Padre de familia que me oyes, tú eres muy hábil para pelear contra todo lo externo a ti, pero cuando debes de pelear contra un hijo, se levanta la batalla porque es tu sangre, porque tú no crees que puedan haber enemigos en él contra ti, pero cuando ellos se levantan, y no siempre sin razón, tú entras en una interna batalla
de ver que ahora él es opuesto a ti. El que de chico te dijo que cuando él tuviera dinero se iba a ir a vivir tú a la casa de él, ahora él te arenga, hermano, a ti. Entonces tenemos que entender que David, el hombre que venció los gigantes más grandes que habían en su época, que doblegó países, que quebró la espada, el arco, hermano, la lanza, el escudo de los poderosos, como lo es Egipto, el de hoy y el de su época, como lo es Jordania de hoy y el de su época, como él es Líbano de hoy y el de su época, Irán, Irak, todos los países que estaban a su alrededor, lo dobló la espada del santo varón de Dios y de David, hijo de Isaí. David ben Isaí, hermano. Pero no pudo contra su hijo. O sea, no que no tuviera la fuerza, sino que hay algo, hermano. Y entonces salió a pelear. Y estaban siendo diezmados los hombres de David. Y fíjese que esta guerra fue entre hermanos, porque querían matar a David, su propio hijo, y el ejército que con él estaba. Esta batalla se libró para matar a David. Pero oiga, David no tenía la fuerza. Él había dejado el templo, él había dejado el palacio, y habían salido con él los hombres que le eran fiel a él. O sea que, hermano, hay batallas a las que no salimos con todas nuestras fuerzas. Hay batallas que salimos solo con los hombres que nos son fieles, con las áreas que ya se entregaron a Dios, y con ellas son las que vamos a pelear, y vamos directo a una muerte en términos humanos, porque los enemigos no juegan, porque los enemigos sí se unen, sí se organizan, sí se coluben para destruirnos a nosotros. La Biblia dice en los Salmos que un abismo llama a otro abismo. Tú puedes con un abismo, pero ya no puedes con dos, con tres. Y es cuando decían los abuelos, las cosas se juntan, hermano. Eso le pasó a David, y David estaba perdiendo la batalla. Tanto es que esta guerra se libró en el bosque de Efraín. Y de los 12 hermanos de Israel, Efraín fue el que le dio la espalda a Israel en el día de la batalla. Tanto es que mataron a todos los hombres de Efraín por traidores, a la manera de Judas, porque dieron la espalda en el día de la batalla. Aquí se libró ese bosque, esa batalla en ese bosque. ¿Sabe qué significa eso? Que muchas de las luchas que tú y yo tenemos son porque en esos bosques nuestros abuelos sucumbieron, nuestros abuelos le faltaron a Dios, nuestros abuelos traicionaron a Dios, y ahora a ti te toca pelear en el bosque del matrimonio, donde hay muchos árboles donde se puede esconder el alma. Alabe a Jehová y disimule. El bosque, el árbol del enojo, el árbol de la hipocresía, el árbol de reservarse, el árbol de no hablar, el árbol de lastimar, el árbol de la insujeción, el árbol del machismo. Es un bosque, hermano, de Efraín, en donde las batallas arrecian, porque en ese bosque muchos años antes le había dado la espalda al pueblo del Señor. Ahora note, oveja, capítulo 18, segundo libro de Samuel. Y allí cayó el pueblo de Israel delante de los siervos de David, y se hizo allí en aquel día una gran matanza de 20,000 hombres. Y la batalla se extendió por todo el país. Oiga lo que dice la Biblia. Y fueron más los que destruyó el bosque aquel día que los que destruyó la espada. Se lo repito, parte final del versículo 8. Oiga lo que, léalo en su Biblia, hermano. Segundo libro de Samuel 18, 8. Y la batalla se extendió por todo el país. Mire, usted y yo podemos aguantar una lucha, hermano. Pero, por ejemplo, hermano, óigame,
Yo voy a traer acá, cuando por fe, hermano, salga del intensivo en donde ya lleva casi 2 semanas. Mi hermano va para 2 semanas, Josué Pineda, pastor de la iglesia Intimidad con Dios. Óigame, él está en un coma inducido, él está tendido. Él tiene un tubo, hermano, que le da oxígeno, y dentro del mismo tubo un apartado que le lleva como una sonda la comida que le van ingresando a su estómago, porque él debe de mantener todos sus líquidos. 2 veces al día le sacan sangre para ver, porque tiene problemas de glucosa, para ver cómo él va. Hermano, mire, es complejo, hermano, tenerlo ahí, pero él va a salir de ahí, y yo declaro que va a salir sano y salvo y libre para gloria del Señor. Y cuando él salga, yo lo voy a traer a testificar. Le voy a decir por qué. Porque aquí dice que la batalla se extendió por todo el país. A él se le extendió la batalla en todo su territorio, en todo su cuerpo, porque tuvieron que dormirlo para ayudarle a pelear a él lo que él no puede sojuzgar. Y el bosque, en la figura de él, para que me entiendan, en su propia vida, el bosque son los doctores, las enfermeras, los neumólogos, los nefrólogos, los cardiólogos, los diabetólogos, que están ayudándolo a él a pelear la batalla. Y son más los hombres, las áreas, los demonios, los estorbos que van a caer por ayuda del bosque, que los que pueda matar la espada de ese hombre. Tanto es así que Jesús murió en un madero. Madera. Y la madera viene de los árboles. Es un árbol talado, cortado y preparado para ese efecto. O sea que, hermano, y él ya no pudo más, y alguien más cogió, hermano, la cruz y la llevó hasta su final. Hay momentos donde colapsa, hermano, la psiquis del hombre. Y aquí dice, y la batalla se extendió por todo el país. Si la batalla que hoy tú estás pasando no se ha extendido por toda tu alma, soporta, puedes. Claro que sí. Dile: Señor, siento que ya no aguanto, pero sí aguanto. Estoy muriendo a mi alma. Dame agua de vida. Dame del maná escondido, Jehová. Fortalece mis sentidos. Cuida mis órganos. Cuida mi páncreas, cuida mi hígado, mis riñones, mis pulmones, mi corazón, mi cerebro. En el nombre de Jesús, el Nazareno, hermano. Y dice la Biblia: y fueron los que destruyó el bosque aquel día, más que los que destruyó la espada. Aquí es cuando los elementos pelean a favor de alguien y se ponen en contra de alguien, hermano. Tanto es así que dice la Biblia: y se encontró Absalón, el hijo rebelde de David, el que aprovechó el momento malo, del día malo de David, su padre, un buen hombre, un buen padre, para aprovecharse de él. Hay de aquel que se aprovecha del hombre en el día de su necesidad, hermano. Hay gente que te llega a ofrecer algo por 1/10 de su valor, por una necesidad. Cuando a mí me pasa, yo prefiero no comprarlo, hermano, porque yo no quiero aprovecharme en la caída de esa persona. Igual lo va a comprar otro, pues que lo compre otro, hermano. Porque mire, la Biblia dice: y se encontró Absalón con los siervos de David. E iba Absalón sobre un mulo, y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina. No fue cualquier árbol, fue delante de un gran árbol, de una gran encina, porque Absalón era un gran hombre, era el hijo
del hombre más grande de Israel, como lo era el santo varón David, el santo siervo de Dios, el rey de Israel, que además fue profeta, rey y salmista. Y escúcheme, hermano, del tamaño del sapo es la pedrada, decía mi pastor. Eso es porque antes, cuando uno era pequeño, en las épocas de mucha lluvia y se crecían los sapos, uno iba a matar sapos a pedradas, hermano, en la infancia mala que uno puede tener. Entonces, del tamaño del sapo era la pedrada. Es un dicho que viene de antaño, que así lo hicieron nuestros padres, abuelos, bisabuelos y saber cuántas generaciones. Entonces, la encina que iba a tener a su cargo destruir a Absalón debía de ser una encina igual de grande. En mi país hubo un hombre, siervo de Dios, que a mí, mi pastor, en los años 89, 91, en ese rango, nos dijo a mí y a todos los siervos que con él estábamos martes a martes, jueves a jueves, en los estudios de pastores, de ayudas, de obreros que habían, nos dijo: ese hermano es ecuménico. Ecuménico es el que dice muchos caminos, un solo Dios, y eso es mentira. Jesús dijo: muchos caminos hay que al hombre le parecen buenos y su final es muerte. Y él dijo: yo soy el camino y nadie llega al Padre, dijo Jesús, si no es por mí. Entonces nuestro pastor nos dijo: ese hombre, un gran ministro en mi país, es ecuménico. Él va a dejar el ministerio, se va a tirar a la política, va a darle la espalda al llamamiento que de Dios recibió para servir a los hombres. Y en su momento dejó la iglesia para tirarse a la política. Y miren, hermanos, de él nunca se oyó nada de malo. Gran hombre, culto, hermano, con un acervo cultural maravilloso, instruido en las mejores universidades del país del norte, en Yale, en Harvard, en Princeton, hermano, donde él hizo estudios sobre estudios. Pero estaba preparada por haberle dado la espalda, porque aquel que poniendo sus manos sobre mi yugo voltea a ver atrás no es digno de mí, ha dicho Jehová de los santos ejércitos. Hermano, esto no es un juego. Y entonces, ¿qué pasó, oveja? Que este hombre empezó, hermano, a tirarse y dejó la iglesia en manos de su esposa. La iglesia se dividió una vez, 2 veces, 3 veces, hasta donde yo me quedé se dividió 4 veces. Terminó separándose el ministerio de la política y ya está jubilado en el país del norte. Vendió la radio con más de 110 repetidoras en todo el país, hermano. Radio que él había comprado para servir al nombre de Jehová de los ejércitos. Radio que nos hubiera servido en estos 114,000 kilómetros cuadrados que contienen a Guatemala para predicar a un Cristo que viene, a un Cristo que salva, que tiene toda autoridad, que ninguna cosa hay imposible para él. Los últimos informes que yo tengo de él es que tiene un cáncer, al parecer terminal. Entonces, ¿cuál fue la encina donde se trabó él? La encina que se llama la política. Mi pastor decía que los gobiernos no se toman ni con votos ni con botas, hermano. El que tenga oídos para oír, oiga. Y oiga, dice: y entró Absalón con los siervos de David, e iba Absalón sobre un mulo, y el mulo pasó, entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina,
y se le enredó la cabeza en la encina. Y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo en que iba se fue y lo dejó colgando. Óigame, hermano, él se quedó suspendido entre el cielo y la tierra. Y la Biblia dice: yo preferiría que tú fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Hay gente que es wishy-washy, hermano, que es chinito hecho en China. Lo único bueno hecho en China fue el virus, hermano. Pero oiga, dentro de los wishy-washy que son, este hombre se quedó trabado en una gran encina, y de ahí ya no salió, pero se quedó entre el cielo y la tierra. Hay gente que por estar desequilibrada, por estar predicando doctrinas erróneas, que yo no digo que yo no me equivoque en una prédica, me equivoco millones de veces, pero no voy a insistir en predicar algo que yo sé que al Dios del cielo le desagrada, y son cosas que yo no aprendí y que no me las enseñó ni primeramente mi padre, que fue un gran siervo de Dios, y gran siervo de Dios, mi apóstol y pastor, el doctor Otoniel Ríos Paredes, a mucha honra. Entonces esa gente ya no va al cielo ni vive en la tierra, viven suspendidos en una mente nebulosa, hermano, que ellos creen que tienen el teléfono de Dios, que a ellos Jehová los atiende 24 horas al día, cosa que preguntan, cosa que le cuidado con esa gente, porque terminan suspendidos y trabados de la cobertura del pelo, hermano. Y fue aquel día que los que mató la espada, el bosque, fueron más que los que mató la espada. Quiero enviar un saludo especial a mi hermano Tavo Soy, a mi hermana Brenda Nova, a su hijo Smiley, a mi hermano Josué López en la ciudad de California, a mi hermana Dora Fajardo, a mi hermana Maíba Andrade, al siervo del Señor en Springfield, creo que es Colorado, ¿verdad, hermano Vitío? A mi hermana Elena Domínguez, su amada esposa, a mi hermano Carlos Mejía hasta la ciudad de Nashville, creo yo, Elizabeth Vega, a mi prima Brenda del Cid, a Mariluz Victoria, Vicky, pequeña, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora yo quiero suplicarle que usted me acompañe, hermano, si fuera tan amable, al libro de Josué, capítulo 10, por favor. Libro de Josué, capítulo 10. La Biblia enseña acá un milagro tremendo, hermano, que yo quiero que ustedes y yo estudiemos. Josué 10, versículo 11. La Biblia lee de la siguiente manera: mientras iban huyendo los israelitas a la bajada de Bet-Orón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Azeca, y murieron. Y fueron los que murieron por las piedras del granizo, que los que mataron los hijos de Israel a espada. Se lo voy a leer. Aquí está peleando, hermano, Israel con sus enemigos. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Orón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras, el contexto es de granizo, sobre ellos hasta Azeca, y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los que murieron a manos de los hijos de Israel por espada. Yo no sé cuántos pueden decir amén en esta hora, hermano.
gozándonos con la hermosa y bendita palabra del Señor. Porque son más los que murieron allá por el bosque, aquí por granizos. Cada vez que hay meteoros, cada vez que hay tornados, sifones, huracanes, terremotos, explosiones piroplásticas de los colosos volcanes, están peleando los elementos, deteniendo las cosas, permitiendo que unas cosas pasen y que otras no. Jesús dijo: orad para que vuestra salida no sea en invierno. ¿Sabe qué detuvo a Napoleón Bonaparte, uno de los anticristos modernos? ¿Sabe qué lo detuvo a él? No lo detuvo ninguna arma forjada. Él era el hombre plenipotenciariamente dueño de la tierra. No había ejército que pudiera enfrentarse a él, hermano. No había. Él era el nene, hermano. Pues él se fue a pelear a la madre patria rusa. Y en aquel lugar, ¿sabe usted quién lo detuvo a él? Lo detuvo el invierno sideral. El invierno lo detuvo a él de no conquistar lo último que le faltaba: la tierra de los zares. Pero oiga, no solo él, también Hitler, el austriaco Adolf Hitler, el hombre que levantó la Segunda Guerra Mundial. No había ejército que le detuviera. ¿Sabe qué lo detuvo a él? El invierno sideral de Rusia. ¿Sabe a qué distancia se quedó él de Moscú? Como la distancia que hay entre el lugar donde estoy predicando, que está en el altiplano de mi país, a 36 kilómetros de la capital. El kilómetro cero en mi país está en el Palacio Nacional. Ahí está el kilómetro cero. Mis hermanos que me oyen en México, que me oyen en la Argentina, en Texas, en Minnesota, díganme cuál es el kilómetro cero en sus estados. Pues la distancia que hay de aquí al Palacio Nacional fue lo que le faltó a Hitler para no entrar a la tierra de los zares, Rusia, para entonces haber sojuzgado la tierra. Porque cuántos esclavos tenía él en Rusia, porque él agarraba de esclavos a los ejércitos que tenían que pelear por él y para él. Pero cometió el gravísimo error de haber peleado en contra de Jehová, y Jehová mandó los elementos para detenerlo. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado peleando en contra de Dios nosotros? ¿Y cuántas veces hemos encontrado a Jehová peleando en contra de nosotros? Que vas de salida y el carro no te arranca. Que si te arranca, se pinchó una llanta. Que si arregla la llanta, no están los papeles. No será Jehová deteniéndote por algo. La Biblia dice que el justo es quitado de un mal peor que le viene. De un mal todavía peor que viene contra su vida, hermano. Aquí la Biblia dice: y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los que murieron por la espada de los hijos de Israel. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú luna en el valle de Ajalón. Y el sol
y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Y aquí dice la Biblia, hermano, no está escrito en el libro de Jacer. ¿Cuál será ese libro, hermano? Aleluya. Los misterios de Dios. El sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Alabanzas a Cristo. Cuando Jehová quiere que tú ganes una batalla, Él es el que hizo los cielos y la tierra. Aleluya. Que a su reprensión huyan los valles, las montañas y los mares se retraen como que fuera pergamino, dice la Biblia. La Biblia dice que a su palabra se sostienen los mundos. Aleluya. Alabado sea el santo nombre de Jehová por los siglos de los siglos. Aleluya. Ese Dios pelea por su pueblo. ¿Cuántas veces hemos estado en situaciones donde necesitamos un milagro de Dios? Yo recuerdo a mi madre enferma en el IX. En mi país significa Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, hermano. Y yo necesitaba un milagro de Dios. Aquel día, hermano, ella estaba en coma, también en un coma inducido a causa de una arritmia, hermano, y un envenenamiento o intoxicación por demasiado mismo medicamento que le pusieron dos doctores en momentos distintos, sin comunicación uno con el otro. Y ella cayó en coma que duró un mes. En una ocasión, hermano, yo llegué atribulado. Era mi mamá, hermano. Y algo en ella estaba funcionando mal. Y soy honesto delante de Dios y de ustedes. Yo le decía: papá, no te la lleves todavía. Y en lo que yo buscaba a los doctores que tenían el cuadro de ella, un hermano que Dios puso, me agarró, me enojé, hermano, porque él me vio afligido, asustado. Era mi mamá. Espérate, me dijo, dame un momento. Y me arrinconó en una esquina. Y voy a orar por ti, varón. Aleluya. Jehová, tú eres soberano y tienes todo poder, aún sobre estos doctores. Solo esas palabras dijo, y me liberó mi corazón. Encontré al doctor, encontré oxígeno, encontramos un saturador nuevo de oxígeno. Después de eso, ese es Jehová cuando tiene el plan de bendecirte a ti y a los tuyos, hermano. A mí no me importa el tamaño de tu problema, porque conozco el tamaño del Dios que tú tienes. Él es suficiente para bendecirte. Alabado su santo nombre. Libro de Jueces, capítulo 5 y versículo 20. Desde los cielos pelearon las estrellas. Desde sus órbitas pelearon contra Sísara. Los barrió el torrente de Sisón, antiguo torrente, el torrente de Sisón. Marcha, oh alma mía, con poder. Entonces resonaron los cascos de los caballos por el galopear de sus valientes. Óigame, hermano, este es un torrente. En mi país hace 3 años probablemente hubo un lajar
en una colonia que creo que se llama Los Lajares. Fíjese, hermano, hasta el nombre lleva y uno, ay Dios, de tuntún, ¿cómo se va a vivir ahí? Si tiene el nombre Los Lajares, mire usted, ¿y aquí por qué se llama el lajar? Porque hay lajares. Lajares, un agua estrepitosa que trae lodo, que trae elementos piroplásticos, lo que tira un volcán, se junta y eso hace destrozos. Bueno, había un hermano pastor con su esposa casándose de nuevo, reavivando sus votos conyugales, y estaba toda la iglesia en el lajar. Ruta que iba a agarrar el agua, hermano, el torrente, que anegó como con 5 poblaciones, no quedando nada allí. Es más, se declaró camposanto, porque no existe la infraestructura en mi país para buscar a todos los muertos, y si existe, sencillamente no les da la gana, hermano. Pues el pastor y toda la congregación fenecieron en aquel lugar. Aquí estamos viendo bosques, aquí estamos viendo granizos, torrentes, estrellas, y ahora estamos viendo lajares. Desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas, en contra de Císara, hermano precioso. Y el último versículo que quiero leer antes de orar está en el segundo libro de los Reyes. Primer libro de los Reyes, hermano. Mire qué cosa más maravillosa. Primer libro de los Reyes, versículo 30 del capítulo 20, por favor. Primer libro de los Reyes, capítulo 20, y versículo 29. 7 días estuvieron acampados los unos frente a los otros, y al 7º día se dio la batalla, y los hijos de Israel mataron a los sirios. En un solo día, 100,000 hombres de a pie. No fueron pocos, 100,000 en un día. Murieron 50,000 por hora, aproximadamente. Pero oiga, los demás huyeron a Afec, a la ciudad. Y el muro cayó sobre 27,000 hombres que habían quedado. También Ben-Hadad vino huyendo a la ciudad y se escondía de aposento en aposento. Pero oiga lo que dice el 30. Los demás huyeron a Afec y a la ciudad. Y el muro cayó sobre 27,000 hombres y los mató el muro. Un muro mató a los enemigos de Dios. Un muro. En la hermana República del Salvador hubo un presidente de ascendencia palestina. Los palestinos son los antiguos filisteos, hermano, enemigos de Israel. Ese hombre le dio la espalda al pueblo de Dios y al Israel por temas genéticos, consanguíneos. Y ese día que él cometió el gravísimo error de querer revivir heridas que ya habían sido secadas por los años, restauradas, salió maldiciendo al pueblo de Dios Israel, sí, en la hermana República del Salvador. 15 días después se desató una lluvia, hermano, en El Salvador, que Guatemala tuvo que enviar bulldozers, DC-10, enviar todo tipo de ayuda para lograr ayudar en las carreteras
que el Salvador habían todas sucumbido delante de las aguas, porque está escrito: todo el que te maldiga, yo lo maldeciré, pero al que te bendiga, yo lo bendeciré. Y dice aquí, hermano, 27,000 hombres murieron porque se cayó un muro sobre ellos. Tanto que cuesta hacer una casa, hermano. Tanto que cuesta comprar un terreno, un solar, un predio, para poder hacer una vivienda. Ya no importa cuán hermosa, cuán cara, cuán pequeña, pero propia, suya, que sea, hermano, bajo su nombre, testado, hermano. Ahora escúcheme, ovejita del Señor. ¿Cuánta gente ha caído muerta por los muros que ellos mismos construyeron? Muros de odio, muros de aislamiento, como los que hicieron este muro de cuarentena para encerrarnos. Los que cavaron el hoyo para matarnos, en ese hoyo caerán a ellos. Les va a caer encima el muro, hermano precioso, en el que encerraron a toda la humanidad. Para poder generar un nuevo orden mundial, la reconstrucción social, para sacar a Dios de su noticia, para poner un solo idioma, una sola religión, una sola moneda, una sola ley. Eso es lo que ellos quieren, y está en la Biblia, que lo van a conseguir no porque sean fuertes, porque fuerte es solo Jehová. Lo van a conseguir porque al final la gente quiere a alguien que los gobierne, pero que no sea Dios. Deme una razón, alguien por la cual hubieran podido matar a Jesús. No hay ninguna razón, hermano. Nada les hizo él para desearle la muerte, hermano. Nada les había hecho el Cordero para que dijeran: crucifícale y deja libre a Barrabás. Nada le hizo Jesús a Judas para que Judas tuviera el descaro de entregarle a Anás y a Caifás y a Roma, hermano. Yo reconozco, hermano, que no somos monedas de oro ni tacitas de plata para caerle bien a todos. Y reconozco que tenemos sendos problemas, pero reconozco que no buscamos problemas, hermano. Que por ejemplo en mi iglesia yo solo quiero reunirme con mis hermanos. Y cada vez que lo vamos a lograr, nuevas disposiciones. Ahora que hay una nueva cepa, si no tenemos ni la inyección contra la que ya está, quiero saber con qué reactivos están diciéndome que hay. La de California, la de Inglaterra, la de Brasil. Hermano, el tema es enriquecerse. Pues el muro que están haciendo de riqueza, ese muro los va a pachar, se va a acordar de mí. Porque solo llegan a los puestos de eminencia y empiezan a construir casas, terrenos, a poner huertos, siembras, cultivos, a hacer carreteras. El que tenga oídos para oír, oiga. Quita todo muro que no deje que se te pueda amar. Quita todo muro de odio. Quita todo muro de venganza. Pero por sobre todos, quita todo muro de soledad. Qué triste ha de ser morir uno solo, hermano. Que le digo algo: cuando es un plan divino, no se muere solo, hermano. Se muere lleno de la gloria de Jehová y de los ángeles de Dios, aunque no haya ningún hombre alrededor tuyo cuidándote. Aleluya. Tengo la confianza personal en Jesucristo, que nada es imposible para Dios. Sea cáncer, sea muerte, Él lo puede resucitar. De hecho lo hace a diario.
que tú y yo no nos enteremos quién eres tú o yo, para que nos enteremos de todo lo que Dios hace, hermano. Pero Él sigue sanando, liberando, resucitando, salvando, sanando, pero también juzgando a aquellos que en total flagrancia, hermano, con total alevosía y ventaja, lastiman a otros. No paguéis mal por mal. La Biblia dice: mía la venganza, yo pagaré, ha dicho Jehová de los santos ejércitos. Hermano, en esta hora se libre de todo estorbo. Estamos viviendo los días finales ya, y cuando se vaya a la iglesia y se vaya el Espíritu Santo, ahí va a ser el llorar y el crujir de dientes. ¿Ya para qué? Ya no vale. Ya no van a clamar y Dios los va a escuchar. Ya no. Porque en el tiempo agradable no le quisieron buscar. Por eso la Biblia dice: buscarle mientras puede ser hallado. Él es amor, pero también es fuego consumidor. Y yo no quiero conocer al Dios vengativo, al Dios de las venganzas, al Dios del fuego. No, hermano. Yo me quedo con el misericordioso Jehová, con el Santo de Israel, con el que es bueno, el pastor de nuestras almas. No quiero lo otro. Aleluya. Bendecido y alabado el Espíritu Santo de Dios, que lo he sentido todo este día mientras hemos predicado su santa y hermosa palabra. Si usted no ha tenido la experiencia personal de entregarle su vida a Jesucristo, este es el día que ha hecho Jehová para usted. Gócese y alégrese en Él y dígale: Señor, entra en mi corazón, cámbiame, Jehová, cambia mi ser, hazme tuyo, Jehová Dios de los ejércitos. Y recibo a Jesús como mi Señor y como mi Salvador. Vamos a orar por todas las necesidades que hay en medio del pueblo del Señor. Padre celestial, yo quiero bendecir y alabar tu santo nombre, oh Dios. Padre, yo puedo testificar en esta hora que hemos visto a los elementos pelear a favor nuestro, pero también testificamos, Señor, que los hemos visto pelear en contra nuestra, cuando fuera de tu voluntad deseamos hacer algo, Señor. Gracias de antemano. Gracias, Señor, por tu cuidado, tu celo, Padre. Ahora, Dios, yo entrego a esta gente hermosa, mis hermanos, que hoy me ven, Señor. Sana a sus enfermos, levanta sus economías, reprende todo demonio de locura. Hay alguien que me mira, hermano, que está con una desesperación, como una con locura. Sea libre de ese demonio en el nombre de Jesús de Nazaret. Reprendo toda hechicería, entierro toda obra de maldad de las tinieblas. Sé sano desde tu coronilla hasta la planta de tus pies. Alabanzas a Jesús. Sean bendecidos tus cabritos, tus vaquitas. Sean bendecidos tus hijos, tus nietos, yernos, nueras. Sea bendecido tu pulmón, tu corazón, tu cerebro. Sea bendecida cada arteria, cada vena, que en tu cuerpo traslada la sangre y sus beneficios a todo tu ser. Padre, estamos delante tuyo, Jehová, dando gracias por tu misericordia, Señor. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Iracambaré, gloria a tu nombre para siempre. Gloria a tu nombre.
Aleluya. Bendecimos tu nombre, poderoso Dios de Israel. Glorifica tu nombre. Salva las almas, Jehová, salva las almas. Extiende tu mano, divino creador del cielo y de la tierra. Iracambaré, ay, la, 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 la. Aleluya, aleluya. Oh, hermoso tu nombre, hermosa tu palabra. Hermoso tu nombre. Iracambare bare. Recibe, levanta tu voz ahí en tu casa, levanta tu voz y adórale. Adoremos al que vive, adora su nombre, adórale, adora su nombre, adora su nombre, adora su nombre, adora el nombre de Jehová. Aleluya. Iracambarere, iracandalira la 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 ire. Oh, aleluya. Gracias, Señor, por la vida de Josué papá y la vida de Josué hijo, ambos siervos. Ay, samarracámbara y racándale para basírale andarábale. Aleluya, aleluya. Digno de alabanza, digno de alabanza, digno de la honra, digno del poder. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias a ti. Gracias a tu nombre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu poder y por tu alabanza, Padre. Gracias, Señor. El Señor les bendiga, ovejitas. Y si Dios nos da la gracia, les espero el día jueves a las 7:30 de la noche, en el nombre de Jesús. Y no se les olvide, hermano, todo esto funciona porque usted nos apoya con su economía. Aquel que no puede, hermano, ore por nosotros. Sendas Dios hará donde yo creo que no hay. Pero aquel que puede, hermano, no esconda su mano al necesitado. Porque hay mucha gente que realmente no puede ir a una iglesia. Y Dios los visita por este canal. Pero necesitamos de tu ayuda. Necesitamos comprar otra lámpara iluminadora
otra bocina, una cámara más. Necesitamos de tu apoyo económico. Jehová Dios de los cielos te bendiga. Pídenos la información bancaria misma que te haremos llegar por los medios para este efecto creado. Dios les bendiga y Dios les guarde. Saludos a todos aquellos que hoy estuvieron con nosotros en el nombre de Jesús. Amén y amén.